¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver 10 usos sorprendentes, cada uno más sorprendente que el otro, del bicarbonato de sodio. Claro que sí, este bicarbonato de sodio que prácticamente todos tenemos en nuestra casa. Así que sin más, comencemos. Y es que al bicarbonato de sodio por muchos años atrás se le han dado muchos usos que yo creo que con el tiempo y con la gran cantidad de productos que hoy existen en el mercado, esos usos se han ido olvidando, pero yo creo que muchas abuelitas de hace mucho tiempo atrás le daban esos usos al bicarbonato de sodio porque sabían que funcionaba muy bien. Y este es el uso número 1. Y es que el bicarbonato de sodio es un poderoso limpiador que podemos usar en nuestro servicio sanitario o inodoro. Lo único que tenemos que hacer es poner unas 4 cucharadas dentro del inodoro y además le puedes agregar media taza de vinagre blanco. Lo revuelves muy bien y lo dejas actuar durante varias horas y eso va a devolver esa blancura a tu servicio sanitario y además le va a quitar los malos olores. Punto número 2. Si a tu colchón o a tu alfombra le ha caído algún líquido y ha empezado a oler mal, entonces lo único que tienes que hacer es ir a buscar el bicarbonato de sodio y ahí donde está la mancha, ahí donde está mojado, donde está húmedo, ahí vamos a espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en toda el área que esté mojada y vamos a dejar actuar por lo menos todo el día. El bicarbonato de sodio se va a encargar de quitar la humedad y además de quitar el mal olor. Una vez que haya pasado este tiempo, lo único que tienes que hacer es retirar todo el bicarbonato de sodio y vas a ver la diferencia. Punto número 3 es que quita las manchas que han quedado en las tazas de café o en los termos en los que guardamos el café. Muchas veces no lavamos las tazas a tiempo y quedan manchadas con café. ¿Y qué es lo único que hay que hacer? Espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en esa taza, echarle un poquitito de agua, frotarlo un poco y dejarlo actuar durante varios minutos. Luego procedemos a lavarlo como de costumbre y las manchas de café se van a desaparecer por completo de las tazas, de los termos o de cualquier otra cosa que haya caído café, incluso de la ropa. Antes de seguir con el siguiente punto, si usted no está suscrito a este canal, suscríbase porque es completamente gratis. Dele me gusta a este video. Además, cuénteme de qué país me está viendo. Y me gustaría saber si usted ya conocía algunos de estos usos del bicarbonato de sodio. Los leo a todos aquí en los comentarios. Y algo bien importante, comparta este video, porque compartir conocimiento es una maravilla. Punto número 4, y este sí que está bien interesante y nos puede salvar de un apuro. Y es que si de repente te has dado cuenta que se te ha acabado tu desodorante y no tienes la opción de irlo a comprar inmediatamente a algún lugar, lo que puedes hacer es usar un poquito de bicarbonato de sodio, lo pones en tu mano, así de esta manera, un poquito nada más, y procedemos a ponerlo. Una cosa bien importante, este uso es solamente para emergencias. No lo podemos estar usando todo el tiempo o muchos días porque puede irritar tu piel. Y esto de la misma manera como yo les hablaba al principio con los colchones, quita la humedad, mantiene seca el área y sin ningún mal olor. Punto número 5 es que también lo podemos usar para eliminar los malos olores dentro del refrigerador. Recuerden que al tener muchos productos mezclados dentro del refrigerador, más de algunos que permanecen por mucho tiempo, terminan agarrando esos olores de los otros productos. Lo que tienes que hacer es que vamos a poner un poquito de bicarbonato de sodio en un pequeño recipiente que puede ser cualquier cosa. Yo lo estoy poniendo acá ahorita en esta pequeña taza, pero tú lo puedes poner en cualquier cosa que tengas a la mano. Y lo vas a poner ahí dentro del refrigerador y esto va a absorber todos esos olores fuertes, como el de la cebolla, como el del pescado o como el del queso. Y solucionado el problema de los malos olores dentro del refrigerador.
Punto número 6 es que también lo podemos usar para quitar los malos olores dentro de nuestros zapatos. Lo único que tenemos que hacer es que vamos a poner un poquito de bicarbonato dentro de ese zapato, así de esta manera. Lo pasamos bien hasta adentro y lo dejamos actuar toda la noche, y al día siguiente sacudimos y quitamos todo el bicarbonato de sodio y problema resuelto. Adiós malos olores en nuestros zapatos. Punto número 7 es que lo podemos usar también como ablandador de algunos alimentos, como por ejemplo los frijoles, los garbanzos o las lentejas. Muchas veces ponemos los frijoles a cocer y la verdad que nos salen duros y se llevan varias horas cociendo y cuesta que ablanden. Entonces lo que tiene que hacer es tomar un poquito de bicarbonato de sodio, lo dejamos caer en la olla que está hirviendo sus frijoles y de esa manera van a ablandarse mucho más rápido. Ojo que no hay que echarle mucho bicarbonato porque si no le vamos a cambiar el sabor a nuestra comida, a nuestros frijolitos. Punto número 8 es que lo podemos usar también para pulir nuestras joyas, para pulir cubiertos y para pulir varios tipos de objetos metálicos que nosotros querramos tener pulidos y brillantes y además como nuevos en nuestra casa. Y lo único que tenemos que hacer es que en un pequeño recipiente, así como este que yo tengo por acá también, puede poner una cucharadita pequeña de bicarbonato, le agrega un poquitito de agua. Además, si usted quiere, esto no es necesario, le puede agregar también un poquito de pasta de dientes. Lo revuelve bien y con esa pasta que obtiene puede comenzar a pulir todos esos objetos de plata que usted tenga. Ya pueden ser tenedores, cadenas, aritos, anillos, lo que sea que usted tenga. Ya sean de oro, ya sean de plata o adornos de bronce, lo que sea. Esto funciona igual o mejor que estas pastas que sirven para pulir metales, pero que esas sí salen mucho más caras. Con un pequeño trapo puede comenzar a pulirlo y va a notar la diferencia. Todo queda como nuevo. Punto número 9 del uso del bicarbonato de sodio es que es un poderoso repelente contra insectos. Así es. Siempre de la misma manera va a tomar un pequeño recipiente y va a poner una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en ese recipiente, que puede ser una tapa plástica o lo que usted tenga a la mano que sea pequeño. Y va a poner una cantidad, 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y va a incluir además 1 o 2 cucharadas de azúcar. Lo va a revolver bien y lo va a poner ahí en su cocina, en esas esquinas detrás de esos muebles. Y eso va a eliminar las cucarachas. Las cucarachas van a llegar atraídas por el azúcar, pero el bicarbonato de sodio las va a eliminar. Y de esa manera también el bicarbonato de sodio nos ayuda a eliminar las plagas de nuestra casa. Y el punto número 10, mi querida familia, es que lo podemos usar también para evitar los malos olores en la basura. La mayoría de nosotros tenemos un bote de basura o un basurero en nuestra cocina y algunas veces esa basura comienza a desprender malos olores. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Cuando le vamos a poner una nueva bolsa al basurero, estando la bolsa limpia y estando vacía, le va a agregar unas 2 cucharadas de bicarbonato al fondo de su recipiente, que quede regado en todo el fondo. Por lo general muchas veces tiramos algunas cosas que desprenden algunos jugos, algunos líquidos y eso se va al fondo y luego empieza a desprender malos olores. El bicarbonato ahí al fondo neutraliza esos malos olores y su cocina va a oler muy bien, al menos no va a oler a nada feo. Bueno familia, así que no dude en usar el bicarbonato de sodio para todo esto que le he contado hoy. Como siempre, yo espero que les haya gustado este video. A mí me ha encantado hacerles un nuevo video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.